Bien, sin mayor preámbulo, vamos a dar cuenta del tema del día de hoy. Como ya tiene conocimiento en la publicidad de este diplomado, el tema que voy a abordar va a ser la prueba testimonial. Y voy a abordarla en base a una serie de problemáticas que creo que son de diario ejercicio en el avatar de la litigación que corresponde pues a quienes ejercemos el ejercicio libre de la profesión como abogados. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre lo que vamos a tratar y de frente vamos a abordar específicamente aspectos sustanciales referidos al Acuerdo Plenario 02-2005 sobre la prueba testimonial. En particular, voy a referirme a la problemática que hay de la prueba testimonial, el testigo único en los delitos sexuales. Bien, abordar el tema de la prueba testimonial es un tema realmente bastante amplio, tiene muchas aristas. Yo diría que hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta de manera sustancial. Un aspecto es la valoración. Sin embargo, la valoración tiene una directa conexión con el estándar probatorio. Para explicarnos, puede ser que tengamos muchos elementos, muchos esquemas teóricos, doctrinarios, puede haber muchos acuerdos plenarios sobre criterios de valoración. Uno de ellos, pues, el Acuerdo Plenario 02-2005, ¿no? Que se conoce como garantías de certeza en las declaraciones de los coimputados y testigos agraviados, ¿no? Sin embargo, lo determinante no es la valoración, desde mi punto de vista. Lo determinante siempre es el estándar de prueba. Bien, disculpen, una desconexión ahí con el internet. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Aló? Bien, disculpen una desconexión con el internet. Bien, me están escuchando, ¿no? Chamare. ¿Sí? Ok. Entonces, bien, vamos a continuar. Como le decía, lo determinante en la declaración testimonial no es la valoración, sino siempre es el estándar de prueba. El estándar de prueba, como sabemos, es una conceptuación que no proviene de nuestra tradición jurisprudencial, ¿no? Y legislativa, ¿no? No existe en nuestro código, en nuestras codificaciones procesales, un concepto como estándar de probatorio. Sin embargo, en las últimas ejecutorias de la Corte Suprema se ha ido tomando relevancia en este concepto de estándar de prueba. El estándar de prueba que tendríamos en el Perú sería el de lo que llamamos pues como la duda razonable, y el otro sería, en este caso, de la presunción de inocencia, ¿no? Pero como podemos darnos cuenta, son estándares demasiado abstractos y que no nos permiten a nosotros establecer cuándo está suficientemente probado algo. Esa sería la pregunta central para establecer el contenido de un estándar. ¿Cuándo podemos decir que algo está suficientemente probado? Por ejemplo, usted tiene que probar algo, digamos, tiene alguna sospecha que tiene alguna enfermedad. Entonces lo que se hace es una serie de corroboraciones, pruebas, en este caso de laboratorio, se hace exámenes. ¿Cuándo algo está suficientemente probado? Porque podría haber falsos negativos, falsos positivos, ¿no? Entonces, el estándar de prueba vendría a ser aquella el límite en la cual podamos entender que algo está suficientemente probado. Si lo correlacionamos con los acuerdos plenarios, podemos, últimos, por ejemplo, el referido al lavado de activos y los referidos en este caso también a la prisión preventiva, podríamos entender
que el estándar de prueba en los delitos sexuales es un estándar de prueba bastante rebajado, y por eso la valla para poder condenar a alguien es bastante baja. Vale decir, generalmente lo que ocurre en un proceso por delito de violación sexual, especialmente de menor, los jueces consideran suficientemente probado que el menor haya relatado el hecho y la sindicación de la persona a cual se indica como responsable de los actos cometidos en su contra, y algún elemento periférico, como generalmente es la prueba en este caso que se practica en medicina legal. Si es violación, en este caso sería básicamente el certificado médico legal, y lo suman al protocolo de pericia psicológica y alguno que otro testimonial que viene a ser de un familiar al cual el menor o la menor le contó. Entonces, como podemos apreciar, el estándar de prueba es muy bajo y muy abstracto, y eso permite, por lo tanto, no establecer ciertas garantías de certeza. Más bien genera una incertidumbre, y eso es lo que está ocurriendo en nuestra justicia, ¿no? En los aportes que pude alcanzar en mi obra sobre la prueba en los delitos sexuales, yo señalaba que un estándar de prueba podría ser que a mayor pena, mayor sea la exigencia probatoria. Vale decir, partimos de un elemento que fundó el derecho procesal moderno. Partimos de que los jueces se pueden equivocar, y entonces tendríamos que preguntarnos a dónde va a ir el error. O sea, ¿quién asume el error? ¿Lo asume, en este caso, el Estado representado en sus jueces? ¿O lo asume, en este caso, el procesado o la víctima? Es decir, error para condenar o error para absolver. Siempre hemos entendido que más vale una persona, en este caso un sospechoso culpable libre, que un inocente en la cárcel, pero entendemos que en la realidad eso no funciona así. Funciona más bien un sistema ideológico judicial donde lo que prevalece es un derecho penal que algunos llaman del enemigo. Y eso entonces se grafica en la enorme cantidad de sentencias condenatorias y pocas revocatorias. Casi todas las sentencias que son apeladas son confirmadas, en su mayoría, no siempre, pero en su mayoría. Entonces, este es el problema y el drama que se vive con el tema de la prueba en general. Ahora, vamos a ubicarnos en particular en lo que vengo a tratar sobre la prueba testimonial. No vamos a tratar cuestiones que ustedes ya seguramente conocen, como los tipos de testigos, ¿no? Pero hay que tomarlos en cuenta para el momento de entender lo que quiero señalar. Pero sí, en esta exposición quiero remitirme a aspectos que considero problemáticos con respecto a la aplicación del Acuerdo Plenario 02-2005, ¿no? La primera cuestión es sobre la llamada incredulidad subjetiva, ¿no? ¿Cómo entenderla? Para esto debemos recordar que el Acuerdo Plenario 02-2005 es el que se utiliza para establecer cuando los jueces le dan un valor de prueba de cargo a la declaración de un testigo. El Acuerdo Plenario 02-2005 tiene dos extremos. Uno referido a los coimputados, que llamamos testigos impropios, que eso no vamos a tratar en esta exposición, y el otro extremo se refiere a los testigos, y en particular a los testigos agraviados o testigos víctimas. Referidos a esto, el Acuerdo Plenario 02-2005 parte de una idea. Señala que abandonan lo que vendría a ser una concepción decimonónica del pasado, en la cual un solo testigo no es suficiente para poder condenar a una persona. O sea, el testimonio único no es suficiente. Dicen que hay que abandonar esta concepción sustentada en el sistema de la libre valoración de la prueba, y por lo tanto un testigo, a partir de este acuerdo plenario, tendrá la suficiente capacidad de poder vulnerar la presunción de inocencia.
Ahora, claro está, establecen lo que ellos llaman algunas garantías de certeza, y de eso trata justamente el acuerdo plenario 02-2005, estas garantías de certeza. Antes de tocar estos aspectos puntuales que voy a mencionar, indicar que el espíritu del acuerdo plenario 02-2005 sobre los testimonios, entonces, se está refiriendo a que no es una prueba, o sea, no pretende establecer criterios de prueba tasada, es decir, no son requisitos que el juez tendrá que establecer como un checklist, sino lo que está estableciendo son orientaciones, criterios o, como llama el acuerdo plenario, garantías de certeza. Vale decir, le trata de dar un mensaje a los jueces de ser sumamente cuidadosos con la valoración de la prueba testimonial y que tienen que tomar en cuenta algunos aspectos puntuales. De estos aspectos puntuales creo que voy a referirme a continuación. El primero de ellos, en estos criterios o garantías de certeza que están contenidos en el Acuerdo Plenario 02-2005, está la llamada incredibilidad subjetiva. Es decir, las razones para creerle subjetivamente a una persona. Esto nos lleva a una pregunta central. Si es que en la vida cotidiana nosotros le creemos a las personas de nuestro entorno todo lo que nos dicen, vale decir, viene su hijo, viene su esposa, viene su esposo, viene su enamorado, viene su pareja, viene su colega, y si le cuenta algo, usted le cree palabra por palabra, letra por letra. Y es indudable que todo el mundo contestaría que depende, ¿no? Depende de quién me lo diga. Algunos dirían, si me lo dice mi mamá, yo por qué voy a desconfiar de mi mamá, por qué voy a desconfiar de alguien tan cercano a mí, si lo dice mi esposa. Pero algunos dirán, bueno, yo soy desconfiado por naturaleza y creo con lo que, como Santo Tomás, tengo que ver para creer y tengo que confirmar algún dato, porque algunas versiones me pueden ser sospechosas. Entonces, las razones para creerle, en este caso, la Corte Suprema, en este acuerdo plenario, en la incredibilidad subjetiva o credibilidad subjetiva, señala que a una persona, en este caso al testigo, será sospechoso y habrá menos razones para creerle si este testigo tiene alguna razón que le llama espuria, vale decir, alguna razón deplorable, alguna razón mezquina que nos haga dudar de su credibilidad. Por lo tanto, podríamos indicar que la Corte Suprema trata de ubicarnos en encontrar, dice, razones de odio, resentimiento, razones que hubieran enemistad. Generalmente los jueces tratan de ubicar como un checklist en la práctica, en base a los interrogatorios, y tratar de establecer si y la fiscalía tiene como cartabón o como una especie de guía, generalmente de hacer preguntas en ese sentido, al acusado, preguntarle si ha tenido un conflicto anterior con la víctima, y por lo tanto si es que puede establecer alguna razón que pueda restarle credibilidad al testimonio, en este caso del testigo víctima. Sin embargo, omite este criterio que el propio acuerdo plenario señala u otras razones que nos hagan dudar del testimonio, de su credibilidad subjetiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que explorar en nuestro ejercicio profesional? Lo que tenemos que ver, en principio, es entender cómo funcionan los mecanismos de un testigo, en este caso, qué es lo que el testigo aporta. Y eso es importante cuando nosotros litigamos, saber la naturaleza del testigo. Es decir, el testigo aporta desde su memoria, pero no cualquier tipo de memoria, sino de su memoria episódica. Vale decir, de lo que ha podido observar, ver, conocer mediante sus sentidos. La aprehensión de los sentidos, el conocimiento de una información, de un hecho, es como todos tenemos los sentidos, vale decir, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que podemos sentir también. Y por lo tanto,
si es que una persona apela a su memoria autobiográfica, es otra cosa, ¿no? La memoria autobiográfica es diferente, viene a ser la identidad de uno. Lo que ocurre generalmente cuando hablamos de la credibilidad subjetiva es que nos estamos refiriendo a las emociones, ¿vale? Es decir, tenemos que descubrir realmente cuáles son las razones para que una persona esté incriminando a otra, porque generalmente los fiscales y los jueces, en general los magistrados, se van a hacer una pregunta: ¿por qué tendrían razones para mentir a alguien, de imputarle algo tan grave como un delito? Y más aún, más grave si es un delito de violación. Entonces parten de la premisa equivocada muchas veces que las víctimas no pueden mentir, que siempre van a decir la verdad o van a decir aquello que están refiriendo es dato por dato, es un dato veraz, un dato exacto. Y generalmente cuando se trata de menores de edad, con mucho más razón, van a afirmar que los niños por naturaleza no mienten. Entonces, cuando hablamos de la credibilidad subjetiva, lo que tenemos que ver son aspectos muy puntuales. Por ejemplo, si se trata de establecer cuándo un relato es creíble, lo primero que tenemos que establecer es la capacidad para testimoniar. No todos tenemos la misma capacidad para rendir un testimonio. Ejemplo, la problemática de los menores es una problemática muy particular, la problemática de las personas de la tercera edad. La problemática de las personas que tienen alguna discapacidad cognitiva, retraso mental, un problema de esquizofrenia, un problema, digamos, de una alteración mental que podrían testimoniar también. Es decir, lo primero que tenemos que observar cuando hablamos de la credibilidad subjetiva no solamente son los motivos, porque los motivos podrían ser diversos. Ejemplo, podría ser el motivo no solamente de enemistad, odio, también podría ser la vergüenza, es decir, se cuenta otra historia para no parecer diferente. El ejemplo es que una muchacha adolescente se va de juerga con una amiga y después viene el enamorado de esta chica y terminan los tres teniendo relaciones sexuales. Descubierta en el hotel por la madre, lo que tiene que contar es la verdad, pero no cuenta la verdad, porque la verdad sería decirle a su madre que ella suele practicar relaciones sexuales grupales, lo cual sería una verdad muy brutal para escucharla a su madre, que tiene un concepto diferente. Entonces lo que cuenta es una historia distinta. Podría contar que ella fue inducida, que ella no quería y que bueno, que no recuerda muy bien, pero terminaron en el hotel. Podría contar esa versión. Entonces, en el caso de la credibilidad subjetiva hay que ver aspectos, uno, de las capacidades para testimoniar, que tienen que ver con estas facultades que tiene alguien para poder realizar un testimonio que sea al menos válido, coherente, y no sea un testimonio que podemos decir que está plagado de algunas observaciones ya en el fondo, porque quien lo dice no tiene esa capacidad para testimoniar. No suele hacerse eso, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, cuando en la Cámara GESEL, que se da la entrevista única de menores, nunca hay una evaluación previa sobre su capacidad para testimoniar. El doctor Antonio Manzanero, psicólogo, muy famoso en los libros, por ejemplo, de psicología del testimonio, tiene una última publicación que ha llamado el método del Capilis, que vendría a ser las técnicas para poder establecer la capacidad para testimoniar de alguien, en especial los menores de edad. Entonces, si no se establece cuál es su madurez mental, todo relato que pueda dar tiene un problema de base, tiene un problema sobre lo que vamos a ver si es creíble o no es creíble lo que está diciendo, ¿no? No tenemos un lazo como de la Mujer Maravilla para que alguien sea lazado, y más aún si se trata de delitos sexuales, que son delitos generalmente de clandestinidad, es muy complejo y por lo tanto tiene que observarse este aspecto con respecto a la credibilidad subjetiva. En conclusión, no es suficiente remitirnos solamente a los aspectos emocionales de si existe odio, resentimiento o enemistad,
podrían haber otras razones psicológicas. Y en segundo término, habría que ver las capacidades de una persona para prestar un testimonio. Ahora, otro aspecto importante es si solamente esta llamada falta de credibilidad subjetiva se debe referir al agraviado o víctima, o también a otros testigos. Ejemplo, ¿qué pasa con la madre? Y esto se ve mucho en los delitos que son cometidos en el seno familiar, donde hay una disputa por problemas, por ejemplo, de tenencia o divorcios, es lo que se llama utilizar a los hijos como arma en una guerra marital por conflictos, digamos, que tiene la pareja. Podríamos tener que esta declaración del menor o de la menor esté influenciada por lo que le haya mencionado o dicho durante un tiempo el progenitor que lo tenga bajo su tenencia. Esto es muy, muy discutido. Sin embargo, existen experiencias clínicas y estudios que avalan que el ser humano es altamente influenciable. Lo vemos, si lo podemos ver ahora en los temas electorales. Las personas no votan desde el punto de vista racional, sino votan desde el punto de vista emocional. O sea, es decir, cuando se emite un voto no se comparan programas de gobierno. Generalmente lo que se hace es ver simpatías o antipatías. Una persona cuando presta un testimonio, en ese momento está declarando lo que puede haber sido bajo el influjo de alguien, la sugestión. También tiene que ver la forma como le preguntan. Eso va a influir mucho, en particular en los niños y en niños dependiendo de la edad. Cuando son menores de 5 años, son poco confiable el testimonio por la alta capacidad de que sean influenciables, ¿no? Usted mismo en su experiencia, si es padre de familia o madre de familia, podrá ver que un niño es muy fácilmente influenciable. Ahora, no me estoy refiriendo necesariamente al llamado síndrome de alienación parental, porque en el caso del síndrome de alienación parental no es un desarrollo que tenga una contraparte científica. Es muy discutido. Esto fue, digamos, algo que se desarrolló y se discute mucho, pero yo creo que no tiene una base científica para decirle que existe una especie de secuestro psicológico. Yo no estoy señalando eso. Lo que señalo es que una persona, cualquier ser humano, adulto o niño, bajo determinadas circunstancias, puede ser sugestionado o influenciable. Y eso se vio en el famoso caso de los soldados norteamericanos que fueron derribados sus aviones, en este caso los aviadores, en la guerra de Corea. En la guerra de Corea, algunos pilotos norteamericanos fueron derribados y hechos prisioneros en el territorio de Corea del Norte, territorio gobernado por el Partido de los Trabajadores de Kim Il-sung, Partido Comunista. Cuando fueron intercambiados 5 años después, hubo un intercambio de prisioneros y regresaron a los Estados Unidos. 5 años después, ya no pensaban como un chico joven norteamericano de la clase media, ¿no? Que sabemos pues que tiene una manera americana de vivir, ¿no? La hamburguesa, la Coca-Cola, y la música y la diversión, sino ahora tenía una ideología comunista. Entonces, llamó mucho la atención de la prensa y la prensa acuñó un término, dijeron, le lavaron la cabeza. Y entonces la ciencia de la psicología comenzó a analizar si esto era posible, si es posible que a una persona adulta, no hablo de un niño en este caso, ya se le pueda cambiar su modo de pensar. Es decir, sus creencias e ideologías, que no son fáciles de cambiar. Cuando una persona cree algo o tiene una ideología, es muy difícil cambiarle. Bueno, la ciencia psicológica llegó a la conclusión de que sí se puede lavar la cabeza a una persona, pero no es fácil, pero requiere algunas condiciones. Una, aislamiento, se le aísla a una persona, por ejemplo, estas sectas fanáticas religiosas lo tienen aislado. Número 2, solamente comparten una versión, vale decir, no tienen como pensamiento crítico, no como contrastar.
esta información, todos repiten la misma ideología, se retroalimenta. Y tercero, existe lo que se llama eh, la imposibilidad de que esta persona pueda sentirse no parte de un grupo. Es decir, el ser humano es gregario, no es un ser aislado. Cuando todo tu grupo, a ver, hagan la prueba ustedes, todo tu grupo piensa de una manera y uno está en solitario, quedan dos opciones: o hablas y te aíslas porque te van a ver mal, o simplemente callas, o las personas suelen ser contemporizadoras y terminan pensando como los demás para no entrar en discusiones, ¿no? Más aún si se trata de cuestiones religiosas o de política. Es decir, una persona sí puede ser influenciable, sí puede modificarse sus patrones de conducta y creencias bajo determinadas circunstancias. Es más difícil y es imposible hacerlo cuando una persona se encuentra libre y puede contrastar. Es decir, le dicen algo, por ejemplo, una secta fanática le diga que tiene que dejar toda su fortuna y porque llega el fin del mundo. Entonces, si cualquiera de ustedes, creo que con sentido crítico, diría, pues eso ¿de dónde sacas eso, esa versión? Trataría de contrastarla, pero si no hay dónde contrastarla, por eso en las dictaduras totalitarias de cualquier signo, no hay opinión crítica, porque hay un solo pensamiento, se llama pensamiento único, ¿no? Y esto es lo que ocurre en esas situaciones, ¿no? Y también lo podríamos ver en los llamados aislamientos familiares, ¿no? Donde uno de los padres aísla a los hijos y los hijos terminan declarando en contra de la madre o del padre, ¿no? Ok. Ahora, por lo tanto, también podría tomarse en cuenta no solamente que la incredulidad subjetiva es del agraviado, sino también de alguien que influye en ese agraviado. Y tener en cuenta esto al momento de la valoración de la prueba. Otro aspecto es los testigos que sirven como elementos corroborantes. Esto es muy importante, ¿no? A ver, si bien es cierto, la Corte Suprema señala que el testigo único puede servir como elemento de prueba para poder desvirtuar la presunción de inocencia, señala que tienen que estar complementados con otros elementos. Y generalmente estos otros elementos son otros testigos. ¿Qué tipo de testigo podría servir para corroborar un hecho? En principio, no podría haber lo que se dice una maliciosa multiplicación de una declaración. Imaginémonos que el testigo, en este caso víctima, agraviado, le cuenta a su madre y la madre le cuenta a la tía y juntas van a poner la denuncia en la comisaría y después en la fiscalía declaran, ¿no? Entonces, es indudable que no estamos hablando de que hay tres relatos. En realidad hay uno solo, que es el relato de la víctima o el agraviado, pero que se está multiplicando maliciosamente porque es el mismo relato que se lo están contando, que lo han contado o contando estas personas, testigos, que es la madre y la tía. Y por lo tanto no puede servir como elemento corroborante. Un testigo corroborante podría ser una persona ajena a la versión inicial que ha visto algún elemento, algún dato que nos permitan a nosotros arribar a una mayor veracidad del relato que se está señalando, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta este aspecto, ¿no? De quiénes serían los testigos, otros testigos, que puedan servir como testigos corroborantes de un dicho. Esto es muy importante y lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos de los elementos periféricos, que así señala la Corte Suprema, como elementos también de corroboración. Ahora, ¿qué características debe tener el relato? Estamos entrando a lo que se llama la verosimilitud interna, porque la Corte Suprema en este acuerdo plenario señala que hay dos tipos de verosimilitud interna y verosimilitud externa. En el caso de la verosimilitud interna, se está refiriendo al propio relato, es decir, que el relato sea coherente, vale decir, que en sus partes no existan contradicciones. Ahorita vamos a ver qué tipo de contradicciones se referiría la Corte Suprema como válidas para invalidar un relato como prueba de cargo, y que sea sólido. Vale decir que esta solidez del relato se refiera a que es un relato
que no sea entendido como fantasioso, un relato irreal o imposible. Por ejemplo, ¿no? Un relato que se refiera que estando en un parque público, vamos a decir en la Plaza Martín, vino una persona y estando detrás del monumento de José de San Martín, le bajó el pantalón y lo penetró. Claro, desde el punto de vista de su relato puede ser que posible, dependiendo de la hora, pues si es la madrugada, ¿no? Pero si dice que ha sido en horas de la tarde, el relato comienza a resultar poco creíble por la hora, por la frecuencia de las personas que transitan por ahí, porque alguien más pudo ver eso y detenerlo o advertirlo o simplemente asustar al agresor. Entonces estamos hablando de que la solidez tiene que ver con un relato que no sea fantasioso, que no sea un relato irreal, improbable. Ahora, hay que diferenciar posibilidad de probabilidad. Posible es todo. Es decir, desde el punto de vista de la posibilidad, si a usted le pregunta, ¿es posible que usted mate a alguien? Yo diría que sí. Yo también podría, en una posibilidad. ¿Es probable? Depende, probablemente no. Probablemente yo no uso armas, no ando en esas situaciones de conflicto, por lo tanto es poco probable, ¿no? Entonces hay que distinguir eso dos. La posibilidad podría ocurrir siempre en toda situación, podría darse teóricamente. La probabilidad es algo más real, algo que tiene que ver más con, con situaciones que pueden presentarse bajo reglas de experiencia. Aquí también los criterios de valoración como las reglas de experiencia tendrían que acudir a auxiliarnos, ¿no? Eso con respecto a que el relato tiene que ser coherente y sólido. Ahora, para terminar esta parte, yo diría que el hecho de que un relato sea coherente y sólido no significa que el relato sea verdadero. Eso tienes que explicarlo bien. A ver, por favor, su audio. Por favor, el audio. Ya. El hecho de que un relato sea coherente y sea sólido no significa que sea... No se le escucha, doctor. Doctor, no se escucha. ¿Aló, ahora sí? ¿Aló? Ahora sí. Y ahora sí, ¿A doctor, su audio estaba apagado ya. hasta dónde me quedé? ¿Dónde escucharon? No, yo perdí la hilación, eso. No sé hasta qué parte escucharon. ¿Hasta qué parte escucharon? Que no significa que el relato sea verdadero. Ah, ok, sí. O sea, el hecho de que la coherencia o solidez de un relato no significa necesariamente que sea verdadero, porque puede ser inventado, puede ser novelado, puede ser algo falso, ¿no? Entonces, para eso estamos hablando de otro criterio que en el acuerdo plenario 02-2005 aparece, que es la llamada verosimilitud externa. Ahora, la verosimilitud externa, entonces, se está refiriendo a otro aspecto que se refiere los elementos de corroboración. Vale decir, ¿cómo este relato lo podemos corroborar? Y esa es la pregunta esencial, ¿no? Es decir, ya tenemos un relato que nos parece creíble, pero no es suficiente como prueba de cargo para condenar a alguien. Necesitamos entonces corroborar ese relato. Esa es la gran pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo corroboramos algo? ¿Cuánto se necesita para corroborar algo? En el derecho no existe un criterio matemático. O sea, todas las fórmulas que se han querido hacer
como el teorema de Bayes, el teorema bayesiano, ¿no? Sobre el rigor o el estándar de prueba matemático, no existe, no puede existir además, porque estamos hablando de que siempre hay un componente de criterio subjetivo en el que juzga. Siempre hay una perspectiva para juzgar. Por lo tanto, por eso la justicia es tan controversial y por eso tenemos que entender que la justicia siempre requiere ser revisada, requiere poder ser impugnada porque puede haber un error. Y por eso va a una escala, ¿no? No es lo mismo que una cabeza, 3 cabezas o 5 evalúen un caso porque por lógica, en sentido común, aunque no siempre es cierto, 3 cabezas piensan más que 1 y 5 más que 3. Y por lo tanto, el aspecto de la verosimilitud externa o corroboración, o sea, elementos de corroboración terminan siendo lo más importante. Esto se ha discutido mucho, por ejemplo, en el caso de los llamados, en la llamada, en los testigos, en estos testigos que son colaboradores eficaces. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto podemos creerle a un colaborador, es decir, a alguien, un testigo que tiene y que busca desde el comienzo un premio o una recompensa procesal? Bueno, es el mismo sentido, ¿no? El Acuerdo Plenario 02-2005, cuando habla de la verosimilitud externa, la corroboración, en la práctica, ¿cómo corroboramos un relato? Bien, alguien diría que la mejor corroboración es porque el relato tiene una contraparte, por ejemplo, un menor que ha declarado en cámara GESEL, y esto es una garantía. Bueno, es un criterio, pero habría que ver cómo ha sido llevada esa cámara GESEL, porque no se ha seguido de repente el protocolo. Pero vamos a pensar de que el protocolo ha sido adecuado y tenemos un relato, pero vemos que no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el otro elemento de corroboración? En la práctica, no hablamos de afectación física, sino hablan de tocamientos libidinosos o tocamientos indebidos, como se llamaba antes, no deja huella física. Entonces, se van a basar para corroborar ¿en qué? En tratar de establecer que hay un daño. Pero también la Corte Suprema ha dicho que la inexistencia de un daño psicológico no significa que no haya ocurrido el hecho. Es decir, puede ser que después de la evaluación, un menor, según el perito psicólogo, señala que no tiene daño psicológico. Entonces, los jueces de la Corte Suprema han dicho que podría haber lo que se llama la resiliencia. Vale decir, la capacidad de sobreponerse a un hecho y de asumirlo como algo que ya pasó, que ya no afecta a la persona, ¿no? Va a depender también de la prontitud de cuándo se tomó la cámara GESEL. Imagínense una cámara GESEL, una declaración única de un menor después de 10 años, después de 5 años, después de 2 años de ocurrido el hecho. La memoria es muy sensible. La memoria realmente humana no es una cámara fotográfica, una cámara filmadora, más exactamente. No está filmando y después usted extrae de un archivo. Lo que hace nuestra memoria es reconstruir y es muy emotiva. Vale decir, lo que recuerda es aquello que le impresionó y que con el paso del tiempo puede haber muchas variaciones en el relato original. Es el juego de niños del teléfono malogrado, ¿no? Cuando la versión inicial puede ir variando. Entonces, ¿qué es realmente lo que deberíamos mirar nosotros, dado que hay una duda de que una pericia psicológica no necesariamente corrobora a favor o en contra el hecho, ni tampoco un testimonio de referencia, lo que le contó a un vecino, a la mamá, porque es la misma versión? ¿Qué es lo determinante en la corroboración, entonces? Lo determinante siempre es el contexto. Es lo que decía el filósofo Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Lo determinante son las circunstancias, son los detalles. En un relato, lo que hay que ver son los detalles. Los detalles, por ejemplo, si un menor refiere algún detalle, alguna característica física que solamente quien lo ha visto desnudo puede conocer del agresor, este es un detalle muy importante. Un detalle sobre digamos, las condiciones de lo que ocurrió ese día. Si ese día de repente estaba lloviendo, garuando, había frío o no había frío. Es decir, son detalles. Si alguna persona que estaba pasando por ahí dice, efectivamente, yo lo vi al menor que estaba a cierta hora. Entonces, son detalles que nos permiten ir armando como un rompecabezas.
Realmente el tema de la prueba, en este caso testimonial, considero que siempre es un reto de creatividad, de capacidad de construir. Alguien decía, y no le faltaba razón, que la verdad no se descubre en el proceso, la verdad se construye. Y es que esta verdad construida se hace en base a los elementos de prueba que son como puzzles, es decir, pedazos de retazos de un rompecabezas que hay que ir armando. Y ese es el trabajo del fiscal y también del juez, del abogado, de la defensa técnica, para poder armar su historia y que sea una historia que pueda rebatir, o si es que una estrategia de confutación, es decir, negar cargos, o una estrategia más complicada de crear una historia alternativa, es decir, bueno, no lo hizo él, lo hizo el otro, ¿no? Esa es mi opinión. Ahora, un aspecto que también quería mencionar es el tema de las denuncias tardías, justamente. Y lo hemos visto en casos, por ejemplo, del Soladicio. El Soladicio, en esta organización religiosa, católica, ¿no? Que tuvo una serie de denuncias muy mediáticas. Se publicaba un libro, ¿no? Soldados de Fe, creo que se llama el libro, de 2 periodistas peruanos. Es un hecho que ocurrió de tocamientos o de violación o acoso o abuso sexual infantil en su momento, pero que ocurrió hace 20 años, hace 15 años. Imagínense. Entonces, el hecho de que una persona no denuncie inicialmente no le resta valor, porque puede haber muchas razones. Lo importante es ver las razones, justamente, por qué no hubo la denuncia. Es ahí donde reside la fortaleza para ver el valor, real valor probatorio, en este caso de un testimonio tardío, un testimonio que se dio después de 1 año o después de 2 años. ¿Por qué no hubo la denuncia? En esa pregunta está la clave de todo, de este aspecto de darle valor, porque no se puede decir, pero si no denunció, bueno, porque seguramente era mentira, o viceversa. Toda la persona que denuncia un hecho de pasado tiempo. En las escaleras. Por favor, el audio, corten su audio, por favor. Para que lo puedan sacar al señor. A ver, por favor, ¿pueden cortar su audio? Porque está interrumpiendo. Así es, fatal. Bien, ya, vamos a continuar. Entonces, con respecto a la denuncia tardía, hay que ver ese aspecto, yo creo que es central, ¿no? Las razones por las cuales se demoró en hacer la denuncia. Ahora, para tratar el último tema, yo creo que es importante, porque el último tema de este aspecto del acuerdo plenario, y entrar a un bloque pequeño de preguntas, y después vamos a dejar una tarea. Creo que es importante hablar también sobre la persistencia del relato. Hay un problema principal. Si es una declaración única en Cámara Gesell, habría que ver si anteriormente el menor o la menor ha referido en algún otro documento que se encuentre insertado como data su dicho. Por ejemplo, lo que le dijo como versión a la psicóloga. Entonces podríamos ver que hay un relato que es persistente, está diciéndose la psicóloga. O sea, cuando hablamos de relato persistente no significa que haya relatado como testigo varias veces, puede ser también insertado en algún otro medio de prueba, como puede ser un protocolo de pericia psicológica. Podría ser también algún relato que se encuentre como una prueba documental, ¿no? Algún diario se encuentra, algún escrito que haya hecho, haya comentado, o ahora pues en la tecnología algún mensaje que se haya podido mandar. Esto de la persistencia del relato hay que tomarlo entonces en ese sentido. Y un aspecto importante que la Corte Suprema se ha dado el trabajo de tratar de desarrollar bastante, yo creo que con el propósito más bien de condena que de absolución, es el tema de la retractación. En este caso, ¿qué pasa cuando un testigo que inicialmente se indicaba, después se retracta? ¿Qué ocurre con este testimonio? Ya antes, en el 2004, se había emitido
un precedente vinculante donde señalaba que el juez podría, de lo dicho a nivel del enjuiciamiento o lo dicho a nivel preliminar, el juez podría escoger cuál versión le era más coherente, más sólida, más creíble. Dio esa, digamos, posibilidad de escogencia de los jueces, ¿no? Lo cual siempre era, yo en la práctica creo, es muy riesgoso por el tema de incurrir en muchos errores de interpretación sobre la información. Y también la Corte Suprema señaló, si en el supuesto de que, vamos a decir, un menor que después se retracta y señala, dice, no, bueno, es mentira, yo nunca me tocó, yo lo inventé, lo que tendría que hacer los jueces es no descartar inicialmente ninguno de los relatos y hacer un comparativo y ver cuál de los dos relatos es más coherente, más sólido, más veraz, y de acuerdo a esa contrastación de relatos, y fundamentalmente dicen ver las razones de la retractación, es decir, preguntarle de forma minuciosa por qué se retractó. Y no simplemente decir, como fiscales dicen, que si se retractó debe ser porque le hayan pagado, y viceversa. Tampoco ser ingenuos y pensar que una persona cuando se retracta no haya tenido ninguna razón para retractarse y simplemente fue un juego, porque de eso no estamos hablando de una denuncia por violación u otro delito. No es un juego, sino es algo que ha sido bastante grave, ¿no? Entonces, yo con estos aspectos del acuerdo plenario 02-2005 referidos a la testimonial, terminaría mi intervención y estaría a su disposición unos minutos para alguna pregunta para poder absolverla. ¿Alguna pregunta? Puede prender su micrófono y directamente formularlo. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí. Sí. Por ejemplo, las testimoniales que se hacen, por ejemplo, lo que he visto, en violencia familiar, por ejemplo, denuncian a su pareja, ¿no? Y posteriormente se retractan. O sea, sí. Pero, o sea, claro, ¿cuál sería su punto de vista de usted? Bueno, en general, en realidad, la retractación, los criterios de precedentes vinculantes de la Corte Suprema son para todos los delitos y no ha hecho una diferencia, ¿no? Ahora, si se trata de procesos de familia, creo que ahí los estándares de prueba son diferentes. No es de la duda razonable, ¿no? Sino es de la prueba preponderante, ¿no? Ahí más funciona la lógica del interés de protección del niño, ¿no? Interés superior de protección del menor. Es decir, en este caso, en los procesos de familia tutelares, funciona más la lógica de más vale prevenir que lamentar. En cambio, en los procesos penales, no. La retractación debe ser rigurosa en su análisis, porque no basta descartarla, va a decir, no, seguramente le han pagado, como dicen muchos fiscales, y para descartarla de plano, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son realmente las razones por las cuales alguien que le imputó a una persona un delito grave varió su versión, porque puede ser que no haya variado todo, pero sí haya variado en algo, y eso también es importante aclarar. La retractación puede ser total o parcial, o sea, puede ser que diga, sí, efectivamente ocurrió esto, pero no esto. O sea, una parte sí y otra parte no, ¿no? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. En los casos de la libertad sexual, en lo cual hay un preliminar se recaban las declaraciones en cámara Gesell de las víctimas, en la cual, para cumplir una formalidad, el Ministerio Público cita al defensor público a fin de tratar de garantizar el derecho de defensa del investigado. Sin embargo, nunca se realiza alguna observación o alguna pregunta por parte de este. Única y exclusivamente queda al libre albedrío del entrevistador, en el caso psicólogo. Pero esta entrevista en cámara Gesell no cumple los requisitos de forma anticipada. ¿Qué acciones se deben tomar al respecto?
Es y la calidad interesante. del estándar probatorio que adoptaría. Sí, bueno, lo que usted dice es muy importante, ¿no? Ese es un tema que los fiscales, la fiscalía sigue incurriendo en actos de ilegalidad, ¿no? Procesal. Porque ya está claro de que todas las declaraciones en cámara GESEL deben hacerse como prueba anticipada. Eso lo señala la norma y debería cumplirse. Sin embargo, ellos como por razones, vamos a decir, pues en unos casos de estrategia, en otros casos de razones institucionales de ellos, deciden hacerlo como una prueba preconstituida, o sea, no como prueba anticipada. Y como usted dice, simplemente cumplen con unas cuestiones meramente formales, y después eso lo ofrecen como prueba digamos, tanto podría ser para la prisión preventiva o como prueba de cargo de condena, ¿no? Porque como usted sabe, en la libre valoración de la prueba del nuevo Código Procesal Penal, las pruebas también preconstituidas podrían servir como elemento de prueba también para condena. ¿Qué es lo que yo creo? Que lo determinante es que no solamente hay que criticar a los jueces o fiscales por su poco conocimiento, sino también a los colegas, a los abogados, porque para hacer formular preguntas adecuadas hay que conocer la psicología infantil o psicología de los menores. Es decir, hay que empaparse de lo que se conoce como la psicología del testimonio infantil para poder saber qué preguntar. Hay que conocer cómo debe ser el relato, o sea, es decir, a ver, en el caso del relato de en cámara GESEL, es un relato semi-estructurado, no estructurado, sino semi. Eso quiere decir que el evaluador, que es el psicólogo, tiene preguntas, pero estas preguntas no son fijas, sino que va elaborando conforme la información que le va dando el evaluado, en este caso el declarante, el menor. Por eso se llama entrevista semi-estructurada. No es una entrevista estructurada, tampoco es libre, sino está dirigida. Y ahí viene el detalle. ¿Qué es lo que quiere probarse? La culpabilidad. O sea, parten de una premisa de que el hecho ocurrió. Y ese es el gran detalle que siempre tenemos que observar y tener presente los abogados de la defensa. Los psicólogos no cuestionan el relato, lo toman por cierto. Y entonces, si no se cuestiona el relato, si no se toma por cierto, si el menor dice, bueno, me tocó aquí, entonces tendría el psicólogo no cuestionar y decir, pero a ver, vamos a ver si eso es cierto, no, sino simplemente parte de la premisa que es cierto y hay que seguir avanzando. Entonces, lo determinante realmente en la cámara GESEL, que es una técnica, pues ustedes saben que el profesor GESEL diseñó un ambiente que reproduzca como si fuera un aula de escuela, como si fuera un ambiente que el niño se sienta cómodo, el menor se sienta cómodo y pueda expresarse de manera espontánea. Audio, amigo. No puedo someter el presupuesto. ¿Podrían cortar su audio? Bueno, entonces ya se cortó bueno, traten de no filtrar los audios porque interrumpen, ¿no? Y se pierde la hilación. Yo creo que esa es mi opinión, estimado, ¿no? Pienso que en el caso de las entrevistas en cámara GESEL hay que ver la técnica que se desarrolló como no confundir la técnica con el contenido, ¿no? El contenido tiene que usted tener mucha capacidad, mucha información en psicología del testimonio infantil en particular, para poder formular preguntas que sean muy precisas, ¿no? Recuerde, pues, que van a ser preguntas formuladas de manera indirecta, no directa, porque va a ser filtradas a través de del psicólogo, del evaluador, ¿no? Así que tiene que tener en claro cuál es su plan, digamos, estratégico y qué cosa es lo que quiere establecer en su participación en una cámara GESEL, ¿no? Si no, es algo meramente formal, al contrario, está validando una prueba que lo va a perjudicar
si está mal hecha y usted no interviene oportunamente, está validando una prueba de cámara Gesell. Según la Corte Suprema, ¿se puede repetir una entrevista en cámara Gesell? Sí, de manera excepcional. Cuando se demuestre que no se han cumplido los protocolos, cuando se demuestre que ha sido hecha de una manera inadecuada, absolutamente inadecuada, ¿no? Hay precedentes sobre eso, ¿no? Eso es lo que tendría que decirle, ¿no? Doctor, disculpe, ahí en esa línea, doctor, disculpe, por ejemplo, entonces para cuestionar, por ejemplo, ese testimonio de cámara Gesell, ¿cómo sería? Bueno, sería mediante una pericia de parte, porque, o nosotros podríamos decir eso. Bueno, a ver, pero tendríamos que ver algunos aspectos, ¿no? Cuando, a ver, usted quiere cuestionarlo porque es incriminador, porque está señalando, ¿no? Entonces, el relato en sí no lo puede atacar directamente, ¿no? Yo pienso que eso sería el peor error, ¿no? Porque les digo que los jueces tienen una idea equivocada de que los niños no mienten. Lo que usted tiene que es demostrar por qué el niño, o evidenciar por qué el niño está diciendo eso. Eso es lo que tiene que preocuparse, ¿no? Por eso la labor del abogado litigante es como de un investigador, juntar piezas, detalles. ¿Por qué el menor está diciendo eso? Lo dice ¿por qué? A, porque alguien se lo dijo. 2, porque se equivoca. Porque el menor tiene problemas, digamos, cognitivos, porque pueden tener problemas cognitivos, tiene problemas emocionales. Entonces, de esa baraja usted escoge y va haciendo su estrategia, ¿no? Eso es lo que yo le diría, ¿no? En la misma línea, si en caso existiera alguna pregunta y asimismo una... No le escucho. Hola. Aló, sí. ¿Puede formular su pregunta? Ya, en la misma línea, si en este caso se de que el entrevistador y asimismo el colega de que estuvo a cargo en este caso no tiene por ejercicio a completar de cámara puede ser materia de una comunidad. No le he podido escuchar, no se le escucha bien. No se le escucha. Ya, no le a ver, ahora sí. Si en este caso, si el entrevistador realiza preguntas inductivas, ¿no? Conclusorias, y asimismo la defensa que participa en la cámara Gesell, lamentablemente muchas veces participa un defensor público y solo les hace participar para una mera formalidad, y se evidencia puede que hay una defensa ineficaz. ¿Esta declaración en cámara Gesell puede ser materia de solicitud de una nulidad? Yo pienso que... Con bajo procesal. Mi respuesta sería depende, ¿no? Como muchas cosas en la vida, depende, ¿no? A ver, usted dice que son preguntas inductivas. Pues, el facilitador sí puede hacer preguntas inductivas, pero que estas preguntas inductivas procedan del propio relato. Por ejemplo, el niño dice, él me tocó dicha persona. Entonces, una pregunta inductiva sería, ¿qué te tocó? ¿Dónde? ¿Te tocó la mano o te tocó una parte, ¿no? Es decir, está guiando al menor. Usted dice que es inductiva porque le está diciendo, ¿no? Bueno, dentro de la técnica de los menores sí se le puede hacer preguntas inductivas, dependiendo de la edad. Lo determinante no es la pregunta inductiva, sino la respuesta anterior. Es decir, la pregunta es inductiva y es inadmisible, y usted puede observarla cuando surge de la propia boca del evaluador, o en este caso de quien ha dictado la pregunta. Pero si surge como parte del relato del declarante, no es válida, no podríamos rechazarla, porque está relatando y simplemente dirigen. Recuerde que es una entrevista semi-estructurada, y así está en el protocolo de cámara Gesell, de Ministerio, en este caso, del Instituto de Medicina Legal. Y por lo tanto, sí se pueden hacer preguntas a los menores inductivas. Lo que no se puede aceptar es que sean preguntas sugeridas en el sentido subjetivo. Es decir,
de incorporar información que el menor no ha dicho jamás en ese relato, llevando digamos, induciendo o sugestionando al menor a que afirme algo que no quería decir. Podría, en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la consecuencia procesal de eso? Primero, para que haya una defensa ineficaz, no es suficiente decir que tuvo un abogado de oficio. O sea, el tema de la formalidad no pasa por ahí. Tendría que demostrarse de que ha sido un convidado de piedra. Es decir, no formuló ninguna pregunta, a pesar de que había claras omisiones o faltas, en este caso, al protocolo. Por ahí de repente podría usted sostener que ha habido una defensa ineficaz y digamos, buscar, como hay precedentes, como le he señalado, que la Corte Suprema, vía nulidad, usted diga, bueno, ese acto procesal de la declaración en Cámara GES es nula, porque, número uno, no citaron a mi patrocinado. Esa podría ser una de las razones. La Corte Suprema dice que si no ha sido citado, por ejemplo, el abogado de la defensa, esa sería una de las razones para válidamente, la citación válida para poder invalidar una declaración única en Cámara GES y volver a reproducirse. ¿No es cierto? Pero tendríamos que ver, dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que... o sea, hablar en abstracto es muy complicado, ¿no? Tendríamos que ver en concreto un ejemplo preciso para poder contestarle con mayor exactitud, ¿no? Lo que usted me está preguntando. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién es, hija? Bueno, entonces vamos a dejar un pequeño trabajo en el diplomado, que justamente es escoger uno de los puntos, cualquier punto que haya sido tratado el día de hoy del Acuerdo Plenario 02-2005, puede ser la integridad subjetiva, sobre la validez o no de la declaración única de Cámara GES, cómo se corrobora, la verosimilitud interna, la verosimilitud externa, la retractación, la denuncia tardía, cualquiera de los aspectos que hayamos tratado el día de hoy. Una hoja, solamente una carilla, no se quiere pues 20 hojas, ni 10, solamente una carilla, se quiere sustancia. Se quiere realmente lo relevante, lo que no es hacer citas, se trata de que lo que usted considera que es su criterio, su punto de vista. Y eso es lo que de mi parte yo voy a evaluar. La coordinación le va a dar un correo donde van a remitir, ¿no? Eso, y después vamos a retroalimentar. Yo a cada uno que envíe le voy a contestar, me voy al trabajo de contestarle y le voy a dar mi opinión para poder avanzar y que puedan mejorar. Creo que el propósito del diplomado es que todos podamos mejorar en nuestro trabajo, ¿no? Con esto damos por terminada esta sesión de mi exposición. Muchas gracias a todos.